Bienvenidos y bienvenidos a Día a Día. Comenzamos el programa y lo hacemos hablando de salud bucodental. Para ello ya saben que siempre cuento con el mejor de los profesionales. En este caso nos acompaña Ambrosio Bermejo Fenoy, catedrático, y va a hablarnos de un tema muy interesante que ya hemos tratado en otras ocasiones. Vamos a hablar de esos microbios que existen en la boca y de sus enfermedades. Para ello, pues le damos la bienvenida, ¿no? Bienvenido, Ambrosio. Miriam, es un placer estar contigo y con todos ustedes. Buenos días. Bueno, pues buenos días, buenas tardes, porque nosotros somos omnipresentes. Ambrosio, pues hablando de microbios, microorganismos que conviven en la boca, si le parece vamos a definir un poco pues esos ecosistemas, ¿no? que conviven con nosotros. Mira, ¿qué es un ecosistema? Un ecosistema es un sistema que está estable y que nos permite vivir en el mundo ambiente, en el ambiente del mundo que nos rodea, que está lleno de bacterias. Bueno, es que ahora la palabra eco, como es tan generalizada, claro, se dice para todo. Claro, para todo, pues está de moda ahora la palabra eco. En la nariz, por ejemplo, pues tenemos un ecosistema, en la boca otro ecosistema, en el oído otro ecosistema. Hay distintos en la vagina. Los ecosistemas están formados por microbios, moco, humedad, un pH adecuado y una temperatura adecuada. Y no hay que alterarlos, porque cuando se rompe el equilibrio entran en patología. Basta una higiene adecuada con jabones neutros y limpieza para mantener la nariz limpia, la boca limpia, la vagina limpia. Esto de que tienes que utilizar geles especiales para tu higiene íntima, pues es una barbaridad. Es una tontería. Es una tontería. Sí, pHs neutros, digamos. Sí, exactamente, que alteren lo menos posible la composición de ese ecosistema. Por lo tanto, lo interesante es el equilibrio. Claro, con esa palabra debemos de quedarnos. Exacto, el equilibrio. Por ejemplo, aquí, si vemos esta imagen a mayor aumento, pues veremos que efectivamente en la parte de arriba, esto es la lengua que tenemos aquí abajo, como reina y señora de la boca, y la boca entera forma un ecosistema. Y en ese ecosistema hay bacterias, hay millones y millones de bacterias. Hay entre 300 y 600 especies distintas de bacterias que nos están protegiendo frente a bacterias del mundo exterior que pueden ser patógenas. Exacto, ¿qué ocurre cuando eso rompe el equilibrio? Cuando rompes el equilibrio. ¿Con qué puedes romper el equilibrio de la boca? Pues con enjuagues, con colutorio. Con un colutorio, simplemente, con alcohol. Porque pues es alcohol. Estás rompiendo el ecosistema. ¿Con qué rompes el ecosistema del oído? Pues con unas gotitas para que el niño tenga bien limpio el oído y puede tener una otitis media perfectamente. Y la vagina igual. Todos los ecosistemas se pueden romper fácilmente. No los alteres, ayúdales. La nariz tiene su ecosistema y tiene sus bacterias programadas para que no permitan la infección de bacterias patógenas del mundo exterior, por ejemplo. Mira, por ejemplo, bacterias, pues sí tenemos de muchos tipos. Tenemos de muchos tipos, pero están ahí todas dentro de ese ecosistema para ayudarnos a que otras infecciones no prevalezcan. Mira, por ejemplo, tenemos cocos, esta bolita redonda es un coco, se llama un coco. Bien, los cocos se pueden organizar de dos en dos, por ejemplo, aquí tengo dos cocos, se llama un diplococo, un diplococo. Pero hay cadenas también, cadenas de cocos que se unen entre ellos y forman los estreptococos, cadenas de estreptococos. Y también los cocos, cuando se arraciman, se unen en racimos, pues se llaman estafilococos, que pueden ser patógenos. De manera, hay más, hay bastones. Por lo tanto, según la forma en la que se unan, se les denomina de un modo, ¿no? Porque tendrán una función diferente. Una función distinta, si tienen actividades distintas y propiedades distintas. Estreptococos, que sí, casi lo pronuncio. Estreptococo. Ese lo escucho yo mucho cuando tienes resfriado, gripe. Sí, ¿Es posible? Porque habitan en las amígdalas, porque Exacto. habitan en las caries dentales, por eso no hay que tener caries, hay que ir a revisiones y arreglártelas. Y además de cocos tenemos bacilos pequeñitos que son como este, bacilos en su conjunto. Aquí tengo otras cadenas
tengo más, pero no he traído más, porque ya está bien. Porque no queremos enfermar más. No, porque fíjate, porque forman parte de nuestro ecosistema, conviven con nosotros. Son igual benignos. que en el intestino, hay millones y millones de bacterias en nuestros intestinos que tienen una función muy concreta, es decir, ecosistema en equilibrio igual a salud. Cuando se rompe el equilibrio vienen las enfermedades, patologías, de las cuales vamos a hablar ahora. Pues vamos a ver qué tipo de enfermedades podríamos tener si se rompe ese equilibrio en la boca. Por ejemplo, fíjate, las bacterias de la boca, cuando rompen el equilibrio natural, pueden pasar a la sangre. Y si pasan a la sangre, pueden llegar a cualquier órgano, al corazón... Bueno, de la boca al corazón siempre decimos que como que está muy cerca, ¿no? Bueno, y no es que esté cerca, es que a través de la sangre esas bacterias pueden llegar al hígado, al cerebro. Ahora vamos a ver esa repercusión que tienen. Por ejemplo, la endocarditis infecciosa. En las válvulas del corazón pueden colonizar bacterias de la boca. Streptococcus viridans, que ya hemos visto quiénes eran. Streptococcus sanguinis también. Cándidas, que son hongos, y otras. Las consecuencias de una endocarditis infecciosa, sobre todo aguda, son fiebre, después quedan soplos cuando te auscultan el corazón, y embolias también, embolias bacterianas, que pueden llegar a comprometer la vida del paciente o dejar secuelas de por vida. Fíjate, ahí tienes en el círculo una válvula cardíaca, y ahí es donde anidan estas cadenas de estreptococos que yo decía. En el centro tienes ahí los estreptococos. Por lo tanto, interrumpen la entrada y salida de sangre. A la derecha tienes, en la imagen de arriba, tienes una válvula normal, y en la de abajo tienes una válvula colonizada por estreptococos, con lo cual esa válvula ya no funciona bien, ya no actúa bien, ya no cierra cuando tiene que cerrar, o abre cuando tiene que abrir, ¿de acuerdo? Fíjate, aquí te enseño en un corazón normal, y si lo vemos a gran tamaño. A gran tamaño ya lo he presentado otras veces, una maqueta preciosa de mi época de profesor de anatomía. Entonces, fíjate, si yo le quito la parte anterior a este corazón, sí que puedo ver perfectamente estos elementos blancos que son las válvulas cardíacas, y es ahí donde anidan los el Streptococcus viridans, que es el que produce esta enfermedad. Hay una forma crónica de endocarditis, pero no vamos a entrar en ello. Entonces, vamos a dejar aquí nuestro corazón. Ese, por un lado, es el que afecta al corazón, pero tenemos más, porque claro, yo veo por ahí un cerebro. Efectivamente, estamos en la sangre, y esas bacterias, cuando rompen su equilibrio, pueden pasar a la sangre. Vamos a ver una imagen muy interesante. Bien, es muy importante las indicaciones y la pauta de la profilaxis antibiótica. ¿En quién se debe utilizar para evitar la endocarditis? ¿En quién se tienen que dar antibióticos media hora antes de la intervención, una hora antes de la intervención? En portadores de prótesis valvular. Cuando te han puesto una prótesis, tienes que ser consciente de que no pueden hacerte una intervención, por pequeña que sea, como quitarte una muela, sin tener antibióticos en tu sangre. Pacientes con antecedentes de haber tenido una endocarditis. Pacientes sometidos a un trasplante cardíaco. Todos esos han de tomar ese antibiótico media hora antes. Cardiopatías congénitas, niños que nacen ya con una malformación congénita. Hay que el paciente tiene que tener muy claro que tiene que recibir una hora antes o como mínimo media hora antes de la intervención, o bien amoxicilina 2 gramos es una hora antes, en niños 50 miligramos por kilo, o si en las personas que son alérgicas a la penicilina, pues damos clindamicina 600 miligramos una hora antes de la intervención. Nosotros, como no nos fiamos de que los pacientes se acuerden de hacerlo, cuando llegan a la consulta y tienen están dentro de estos 4 grupos de pacientes a los que se le debe dar antibioterapia, se la damos allí en la misma clínica, y así no hay ninguna posibilidad de que se olviden de que tienen que tomar el antibiótico. No me fío de la memoria de mis pacientes. Entonces se lo hago tomar allí mismo, en mi consulta, y en media hora pues ya está anestesiado, ya podemos hacer, pero hay que hacerlo. Los pacientes pues a veces se despistan y pueden tener una endocarditis tontamente, no hace falta. Bien, ahora vamos a pasar a otro problema importante y de mucha actualidad, el Alzheimer. Hay un microbio patógeno que se llama Porphyromonas gingivalis, perdónenme por estos nombrajos, pero tienen este nombre,
que se da en la piorrea, cuando tienes una enfermedad de la encía. Bueno, pues este patógeno se ha encontrado en cerebros de personas que murieron por Alzheimer y también se han hecho pruebas en animales de experimentación. Parece ser, esto se tendrá que corroborar. Que tiene relación. Que tiene una relación directa esa bacteria con el Alzheimer. Vamos a ver si se termina si se hacen otros trabajos. El último trabajo se hizo el año pasado, es interesantísimo, es complejísimo y muy importante. Una encía sana. Esto es una encía sana. Claro, ahora vamos a ver la patológica, ¿ves? Bien, hay sarro, hay enfermedad, ha perdido hueso, esto es una periodontitis también, ¿no? Aquí hay gingivitis y periodontitis. La diferencia, pues, en que la gingivitis es la inflamación de la encía, simplemente, y la periodontitis es cuando esa inflamación ha provocado pérdida de hueso. Bien, el cerebro. Y vamos a ver en qué consiste aquí. Efectivamente, he traído un cerebro, para que lo veas. Lo tengo aquí en la mano y lo vamos a ver perfectamente. Fíjate que el Alzheimer es una enfermedad cerebral, como todo el mundo conoce, y se produce por un acúmulo de una proteína. Son proteínas que se acumulan en lugares donde no debería estar esa proteína y sustituyen a fibras nerviosas que son esenciales para que el cerebro funcione correctamente. Pues bien, parece ser que la barrera hematoencefálica la atraviesan estas bacterias periodontales y son capaces, o al menos se han encontrado en cerebros de personas que donaron sus órganos y que están almacenados en una serie de una especie de bibliotecas especiales de cerebros, pues se han encontrado en cortes de esos cerebros de enfermos que murieron con Alzheimer, se han encontrado estas bacterias, la porfiromona. Bien, esto es lo que yo te... Hay otras enfermedades relacionadas con problemas de las bacterias periodontales, cuando se ha roto ese equilibrio. ¿Ustedes creen que está roto el equilibrio en esa imagen de la encía que hemos visto? Pues está relacionada con artritis reumatoide, con neumonía por aspiración. Por aspiración pueden pasar bacterias al pulmón, donde no debieran estar. Con el cáncer de colon, el Fusobacterium nucleatum se ha relacionado con casos donde el cáncer de colon evoluciona más rápidamente. No hay una relación directa con el inicio del cáncer, pero sí con su evolución. Y hasta en el cáncer de mama y abortos espontáneos también. Lo que pasa es que esto último es una asociación moderadamente positiva, quiere decir que no hay una relación directa causa-efecto, sino que hay una asociación. Esto es una artritis reumatoide que también puede tener que ver con bacterias del periodonto, de la enfermedad periodontal. Bien, con esto pues he resumido un poco pues todas las consecuencias de la pérdida de un ecosistema. La higiene y el cuidado oral es importante, pero no solo para tener una hermosa sonrisa, que está muy bien, que hay que tener una sonrisa bonita, sino para disminuir el riesgo de enfermedades como la endocarditis infecciosa, el Alzheimer, la artritis reumatoide y la neumonía por aspiración fundamentalmente. De manera que no quiero asustar a nadie, pero por favor, ustedes si tienen la boca limpia, desde luego, además de que sus besos serán más dulces, pues tendrán menos riesgo de tener un Alzheimer y menos riesgo de tener una endocarditis infecciosa. Así que por favor revisen sus bocas, higiene perfecta y además revisiones periódicas con el dentista. Bueno, y no rompan el equilibrio con colutorios. Exacto. No rompan el equilibrio de los ecosistemas, ni con colutorios en la boca, ni con gotitas en el oído, ni con geles para la higiene íntima. Perdón, no. Lleven una limpieza natural. La nariz, pues la tienen que sonar periódicamente, tiene que estar limpia para que podamos respirar por ella y expirar por ella. La boca, pues limpia y se acabó. Quitar la comida que queda después de comer y antes de acostarse no te puedes ir a la cama sin cepillarte los dientes. Exacto. Y el oído, una higiene elemental, pero nada de meterte un bastón hasta perforarte la membrana del tímpano, que a veces sucede, ¿no? Bien, pues esto es lo que quería decir, creo que es importante tenerlo en cuenta. Y Ambrosio, ¿tenemos noticia? Sí, tenemos una noticia, mira, fíjate que el 70% de los pacientes ingresados más de 7 días en una UCI desarrollarán una infección y recibirán tratamiento antibiótico. Esto es una noticia del 2018, pero es importante, de manera que los hospitales
son imprescindibles, nos salvan vidas, pero tampoco hay que estar mucho tiempo en ellos. Bien, exacto. Quería leer también una noticia, también relacionado con esto. Dice, las infecciones por bacterias multiresistentes, porque lo que está pasando es que con el excesivo uso de antibióticos las bacterias se hacen resistentes al tratamiento con antibióticos, pues infecciones por bacterias multiresistentes provocarán la muerte de 26.000 españoles en este año en que estamos, 2019, 26.000 españoles muertos por estas bacterias, y se está investigando para conseguir nuevos agentes farmacológicos, nuevos antibióticos que puedan vencer a la resistencia de estas bacterias. Es muy importante, estamos en ello. Hospitales sí, pero con el tiempo justito, no conviene estar allí dentro y automedicarse igual. Mucho tiempo, porque hay bacterias que son antibióticos resistentes y que comprometen nuestras vidas. Pues Ambrosio, yo creo que ha quedado muy claro el programa de hoy, que mantengamos el equilibrio de la boca, hablamos de higiene, hablamos de patologías y enfermedades, pero sobre todo, todo comienza por la boca, mira qué sencillo. Sí, sí, efectivamente. Ha pues sido un placer. Limpiemos nuestra boca, mantengamos el equilibrio, porque nuestros besos serán más dulces. Exacto, pues con esto yo me voy a publicidad, pero vuelvo enseguida.